pregón de Cuaresma, vuelve al Señor tu Dios. Luego cantamos a capela. Vuelve al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira y grande en su misericordia. El Evangelio para esta ocasión está escrito en el Evangelio según Juan, capítulo 3, comenzando a leer en el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no cree en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que Él vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no le delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo que hace esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Vuelve al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira y grande en su misericordia. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de nosotros ya sabemos ese texto de memoria. Para algunos de nosotros pudiera ser que este es el texto favorito de ellos, ¿verdad? Lutero decía sobre este texto que es el mini evangelio. Si se pudiera reducir el evangelio, se tiene que reducir con estas palabras, tenían que estar escritas en ese resumen del evangelio, si Dios es amor y Dios en Cristo se revela en la inmensidad inagotable e incondicional de ese amor, entonces no deberíamos tener dificultades en recibir, experimentar y compartir la gracia de ese amor. Y ese amor vivirlo en comunidad de fe y en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Con nuestros prójimos y con el mundo, y nuestra relación con el mundo alrededor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo cierto es que vivimos experiencias, a veces vivimos experiencias desilusionantes. Vivimos experiencias tristes o hemos tenido frustraciones o sentimientos de pérdida, dolor, angustia en nuestras relaciones de amor. ¿Quién no ha tenido un descorazonamiento, ¿verdad? Del corazón o dolor del corazón, ¿verdad? Cuando una novia, por ejemplo, dejaba a uno, o cosas así, ¿verdad? No sucede, ¿verdad? El miércoles pasado, qué curioso, el círculo de oración, estamos durante la Cuaresma
estudiando precisamente este evangelio de Juan, que nos trae nos trae el tema del amor como uno de los temas principales de todo el evangelio, ¿verdad? Y entonces, pues, cómo vivir ese amor en comunidad. Y en la experiencia coloquial que tuvimos, Ramón Luis, aquí lo tiré al medio, ¿verdad?, trajo a colación la necesidad y la relevancia, diría yo también, de distinguir el significado, las implicaciones entre los tres términos griegos que se mencionan en el Nuevo Testamento, a saber, amor eros, amor filio y amor ágape. Lo vamos a explicar, no se me asusten todavía. Distinguir y comprender, para después compartir con integridad y sabiduría eso, o aplicarnos a nuestras vidas esos términos, para entonces evitar tener esas experiencias dolorosas, sufrimientos, frustraciones o desilusiones que a veces tenemos en nuestras relaciones de amor. En ocasiones, lamentablemente, podríamos estar sintiendo o entendiendo, pensando que el amor que compartimos con alguien tal vez en realidad no sea ese amor maduro o genuino que debería establecerse, crecer o trascender. Con Dios nos pasa también a veces que nos hacemos una imagen de Dios y nos enamoramos de esa imagen de Dios. Y tenemos un enamoramiento por ahí, o un enchule, vamos a decirlo así, como hablamos acá en Puerto Rico, ¿verdad? Con Dios. Pero es una ilusión que uno mismo se hace sobre lo que uno cree que es Dios, o lo que uno cree que es el amor de Dios. Y cuando eso sucede, nos encontramos con una situación difícil y pensamos, Dios, pero si yo creía que tú me querías, yo creía que tú me amabas, entonces nos desilusionamos con Dios, pero es que habíamos desde partida, habíamos tenido una ilusión falsa de lo que era el amor de Dios para con nosotros. Hay gente todavía que se les hace difícil hablar de la cruz o de la muerte, y aunque sea en efecto algo difícil para la lógica humana, ahí realmente es que está expresado el amor de Dios. Y si no conoces el amor de Dios, o si no crecemos en el amor de Dios revelado en esa cruz y en esa resurrección de Jesús, nos falta muchísimo, ¿verdad?, para poder entonces entender o empezar a comprender ese amor de Dios. Digo empezar a comprender porque uno nunca termina, ¿verdad? El amor de Dios es tan inmenso y tan agotable que no podemos terminar. Ahora Él nos ha dado la gracia de revelarse en su Hijo Jesús. Para entonces, es en las Escrituras, es en el Evangelio, entonces que podemos entonces tener, ¿verdad?, crecer en esa comprensión, sabiduría o gracia de ese amor de Dios. Pero asimismo nos puede suceder con otras personas, ¿verdad? A veces con otras personas, digamos, nos puede suceder que el tipo de amor que creíamos estar recibiendo de alguna persona no es el tipo de amor que esa persona está queriendo compartir contigo. Y entonces ahí tú mismo creas el problema, porque tú te haces de la ilusión que, ella me ama, o él me ama, sea cual como aplique, ¿verdad?, para cada uno, ¿verdad? Y de momento no te das cuenta de que, mira, es que ella no te está amando como tú quieres que te ame. El amor que ella te tiene no es realidad el que tú crees que ella está teniendo o que él está teniendo por ti, ¿verdad? Entonces, pues vienen entonces las desilusiones, ¿verdad?, en ese sentido, ¿no? Y pues en el caso del amor eros, y ahí empiezo con el primero, el amor eros, entendemos que el eros es un amor, o la escritura se entiende como el pasional,
el amor impulsivo, ¿verdad? Ese amor que uno siente como una atracción hacia la persona, ¿verdad? O podría también ser hasta Dios, porque hay gente, digamos, aunque ya discutimos un poquito de ese tema, pero para añadir un poquito, hay veces que la gente tiene como una atracción con Dios, ¿verdad? Y parece como una relación romántica con Dios, y esto es parte del Eros también. Y yo digo, pero ¿qué? O sea, que se convierten hasta fanáticos de Dios. Y cuidado, porque cuando uno se convierte o toma una conducta fanática con Dios, uno está haciendo Dios de un ídolo y no lo que Dios realmente es, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y eso es parte de ese amor eros que no completa, no madura, se queda todavía en una experiencia pues de atracción o romántica, o en el caso de las relaciones de uno con otro, puede ser hasta el sexual también, ¿verdad? En ese sentido, o la excitación esa, ¿verdad? Que le da, o como decíamos ahorita, el enchule que uno le da, ¿verdad? Ese enamoramiento, ¿verdad? Que se le ponen las tripas malas y se pone uno a sudar y todas esas cosas, pues, pero eso será un amor maduro. Esa es la pregunta que uno se tiene que empezar a hacer, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que si no lo sabemos manejar, podemos entenderlo y saber que es parte de la vida de todo ser humano, porque tenemos la capacidad, todos los seres humanos, ¿verdad?, para experimentar ese tipo de amor, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, conocimiento, conciencia, sabiduría, pues pudiera resultar peligroso para nosotros, ¿verdad? O algo desviado del propósito de Dios. Porque a veces tomamos, por ese amor eros, tomamos decisiones a la ligera, o tomamos decisiones fuera de tiempo, o tomamos decisiones arriesgadas y comprometidas. Y todo porque nos dejamos llevar por esa pasión, o por esa ilusión, o por ese sueño que te hace verlo todo perfecto, cuando no todo es perfecto, ¿verdad? El pastor que nos casó a Vía Linda le decía, mira, ahora ya se ve lo más bien, ahora cuando tú la visitas tú te peinas, ¿verdad? Y te viste bien, y te bañas, y te perfumas, y toda esa cosa. Pero la primera noche cuando usted se levante, que ella va a estar despeinada, y tú también vas a estar despeinado. Y cuando después de toda la noche uno suda, o todo lo que fue, y se levante, y cuando te hable, te va a hablar con ese aliento. Y entonces ahí es que tú vas a ver cómo es que es la cosa, ¿verdad? Toda la ilusión que uno se hace, ¿verdad? Que todo está perfecto, ¿verdad? Se prueba, se puede empezar a probar de esa manera, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese sentido, ¿verdad? Él lo decía de manera jocosa, pero en realidad uno podía entender la profundidad de lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Que no todo es peaches and cream, como dicen los americanos, ¿verdad? No todo es una fantasía, ¿verdad? O no es fantasía en realidad, ¿verdad? Y a veces pues nos hacemos ilusión de lo que y no debe ser, ¿verdad? Debemos tener cuidado con eso. Es muy fácil a veces cuando nos dejamos llevar por ese amor eros sin control, ¿verdad? Caer en una experiencia lamentable, dolorosa o peligrosa. Así que debemos cuidarnos en no caer en el amar a una persona por lo que uno crea que esa persona es. Y a veces nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Y no por quien esa persona realmente es. Y a veces nos pasa eso, a veces, digo, yo no sé, uno se lleva la ilusión y todo, pero tú estás seguro, pero mira, piensa bien, o mira, conócelo un poquito más, o mira, pero no, uno se deja llevar, y cuando uno viene, ay, esto no era lo que yo pensaba que era. Así que existe el amor eros, pero ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cómo entenderlo, cómo comprenderlo y no darle rienda suelta, porque pudiéramos entonces caer en situaciones lamentables. Es preciso y relevante ese dominio propio, la conciencia de una rectitud e integridad
ante Dios, su palabra, su evangelio, a la luz de Cristo Jesús. Y otro problema es que tiende a ser egoísta. Y ya habíamos hablado de ser impulsivo. O sea, es cuando uno intenta allegarse al otro, pero es para satisfacerse del otro. Oye, pero no piensas en el otro, solamente piensas en chupar y chupar de la persona, ¿verdad? Como que mira, lo vas a gastar, y cuando tú vas a pensar en él, porque tiene que ser algo mutuo, ¿verdad? La satisfacción, el cariño, el aprecio, el respeto, tiene que ser algo mutuo, ¿verdad? Y ahí es que ya estamos llegando entonces a lo que es el amor filio, ¿verdad? El amor filio es un amor, ¿verdad? Que tiene que ver con correspondencia. Bueno, debo señalar primero que el amor filio tiene dos concepciones. Uno es el amor familiar, el amor de hermanos, el amor que se da en una familia, ¿verdad? Y el otro es el amor de amigos, de amistad o de asociación. El amor de nosotros como hermanos en la iglesia es un amor en la fe en Cristo, ¿verdad? Y es un tipo de ese amor filial, ¿verdad? Pues ahí, en ese precisamente, es que hablamos de la correspondencia también y de la reciprocidad, o que es lo mismo, ¿verdad? O la libertad y la voluntad y la capacidad de consentimiento y conciencia, ¿verdad? En ese amor, ¿verdad? Uno escoge a su amigo, pero el amigo te escoge a ti también. Y entonces hay mutualidad, hay correspondencia. O tú escoges estar en este grupo de personas, pero ese grupo de personas te recibe y quiere estar contigo también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese es el amor filial, ¿verdad? Que promueve el bienestar, hay un entendimiento común, un sentido común, se busca el bien de los demás, se trabaja en equipo, se colabora, se participa y se busca no la satisfacción individual. ¿Recuerdan ahorita que hablaba de satisfacción? No, la satisfacción individual o una satisfacción de pareja, sino que se busca el vínculo con lo colectivo, ¿verdad? El bienestar de todos, ¿verdad? El apego, el afecto, el cariño, la confianza están en ese amor filial. El respeto mutuo también está en ese amor filial. Y el compartir los ideales y los valores también está en ese amor filial. ¿Qué pasa con los discípulos? Porque los discípulos llegaron a sentir ese amor filial con Dios, ¿verdad? Que ahí en parte ya sabían que Jesús era el Mesías, pero el tipo de Mesías que ellos creían que Jesús era, no era el que Jesús estaba revelándole y compartiéndole con él, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que ellos tenían de hecho ese amor filial con Dios, pero no llegaban a lo que vamos a describir ahorita como el amor ágape, ¿verdad? En el cual pues entonces se centra en eso que Dios quiere revelar, en ese amor que Dios nos revela precisamente en Jesucristo y centradamente en la cruz y en la resurrección. Por eso en una pasión, antes de morir, Él los sigue, les habla en Juan precisamente. Busquen en su Biblia del 13, capítulo 13 para adelante, y aquellas Biblias que tienen las palabras de Cristo en rojo, ustedes van a ver que está pintado rojo por ahí para abajo, casi hasta la pasión, casi. Porque Jesús se encarga de una y otra vez decirle, ¿verdad?, a los discípulos, tratar de dejar su testamento, sus mejores instrucciones a los discípulos para que realmente, y con todo y con eso, ¿qué pasó? Que al final no habían logrado tener ese amor ágape, o recibir ese amor ágape, que huye al momento en que Jesús es arrestado, ¿verdad? Y no se aparece, excepto en el Evangelio de Juan, se aparece solamente Juan, ¿verdad? Y María, la madre de Jesús, ¿verdad? Y María Magdalena.
En una congregación se puede dar ese amor filial, pero siempre debemos, que es de edificación, que es de acompañamiento, que es de ayuda, que es de consuelo mutuo, que nos podemos organizar y planificar estrategias para vivir en apego, en afecto, y que se haga un trabajo colectivo en favor del bien, no solamente de todos nosotros, sino en el caso de la iglesia, en favor del bien de la comunidad y del mundo alrededor. Ahora, eso es lo que estoy mencionando, que los discípulos y nosotros hoy debemos fundamentar sobre la base del amor ágape. Y el amor ágape es el amor puro, o sea, el que viene de Dios, que Dios quiere compartirlo contigo y conmigo, con todos nosotros y con toda su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor generoso, es el amor intencional, incondicional que Dios nos revela como creador del universo y dador de la vida, como quien se revela y se encarna en amor redentor y en gracia salvadora en Jesucristo, en la cruz, en la resurrección. Dios también nos revela que ese amor es ágape. Ágape es comunión, se da en la comunión, en la intercesión, en la guía, en la consolación de su Espíritu Santo. Entonces, podemos vivir ese amor filial acompañado o sostenido del amor ágape, que es el que viene de parte de Dios y que Dios nos coloca en Cristo y por su Espíritu Santo para poder compartirlo entre unos y otros y toda la creación. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que debemos rogar porque Dios nos siga animando, alentando, sosteniendo y llamando para que sigamos formando, que sigamos cuestionando, haciendo preguntas, ¿verdad? Que sigamos buscando y sabiendo de que ya Dios quiere o nos ha colocado en su santidad. Y aunque nosotros fallamos, a veces no llegamos a ese amor, es seguir ahí, seguir, ¿verdad? Seguir, que vamos a encontrar siempre esa misericordia de Dios, ese Jesucristo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como diría el Evangelio según San Mateo. Y ese Jesucristo que le dice a los discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y él le dice: ustedes son mis amigos. Ahí está el amor ágape y el amor filial, los dos juntos, ¿verdad? Revelados en Cristo Jesús. Y Él nos coloca en su santidad, Él nos coloca en su amor, ¿verdad? Para enviarnos a una misión de amor, porque es en el amor que nosotros nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos los unos con los otros y nos reconciliamos con nuestros prójimos hasta lo último de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio nos muestra ese amor ágape, y ese amor ágape es el amor genuino, ese amor de la verdad revelada, de Dios revelada en Cristo. Ese amor revelado en el Dios, en el don único de Jesús, el Hijo de Dios, se encarna en su muerte y se queda en nosotros como legado de Cristo y en la comunión del Espíritu Santo. Así sabemos que Dios deja las puertas abiertas para que todos compartamos la vida abundante desde aquí y desde ahora en su amor, y proclamar y compartir eso a nuestros prójimos en todo lugar. En la Cuaresma sigamos rogando por la perseverancia, porque podamos perseverar en la libertad de ese amor redentor de Dios en Cristo, y para que en la luz de su entrega
de su muerte y de su resurrección, nosotros nos podamos entregar en amor, en servicio solidario y fraternal para nuestros prójimos, empezando por los que tienen mayor necesidad. Rogamos por la edificación de una nueva normalidad. Es decir, hemos dicho esto en varios domingos, ¿verdad? En este caso con el COVID. Una nueva normalidad sostenida en ese amor ágape. Roguemos para que todos los seres humanos en el mundo establezcan relaciones entre personas, relaciones entre familias, relaciones entre parejas, relaciones de comunidad, relaciones de sociedad o relaciones internacionales o mundiales, eliminando cualquier abuso, eliminando los maltratos, eliminando los daños o las destrucciones, y en cambio edifiquemos relaciones de consolación, sanando heridas, ministrando la reconciliación en ese amor de Dios. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.